espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Amigos, es un gusto saludarlos por esta onda. Y hoy quisiéramos iniciar esta charla que va a ir unida a 2 o 3 más. Acudiendo a algunas imágenes de la historia de la nación para entender algunos problemas muy hondos que sin embargo no se ven. Porque en alta política, en lo económico, en lo social, nos pasa lo mismo que nos pasa cuando miramos el mar. Cuando miramos el mar, lo que vemos, la percepción, son olas de espuma, el color. Pero todos sabemos que el mar es mucho más que eso en su profundidad. Un emporio de vida vegetal y animal, corrientes reguladoras del clima, etcétera, etcétera. Realmente habría que hablar horas para apenas dar unas pinceladas de lo que es el mar. Es decir, una cosa es la percepción, lo que vemos de entrada, y otra cosa es la realidad profunda que no la vemos, pero vaya que está y que determina. En este sentido, el conocimiento de la historia suele darnos herramientas y a veces subrayar algunas constantes que se mantienen a lo largo de mucho tiempo. Somos un pequeño país y esa pequeñez nos obliga permanentemente a una enorme dependencia de lo que pasa en el mercado mundial. Y lo que pasa en el mercado mundial tiene incidencia puertas adentro. Ha sido así a lo largo de la historia, desde antes de ser nación. Y este fenómeno estuvo unido a grandes episodios de nuestra vida política. Pongamos ejemplos, y es lo que quiero poner para graficar la influencia indirecta, aunque no la vemos, que tiene la situación del mundo en nuestra propia casa. Todo el mundo conoce que por el año 20, a fines del año 29, está en una crisis. Las bolsas mundiales, el descalabro, que tuvo consecuencias tremendas del punto de vista económico y las repercusiones sociales y políticas. Porque la economía termina repercutiendo en el rumbo de la política. En la década del 30 en América Latina quedó un solo gobierno, creo. Si mal no recuerdo mi memoria, creo que fue Costa Rica. Estable. Todos los demás sufrieron dramáticos golpes de Estado, entre ellos el nuestro. Fue el golpe de Terra, hubo un quiebre institucional, pero el fuego que atizó ese quiebre realmente fue el costo de la crisis mundial en materia de mercado. Y tiñó toda nuestra historia. Lo que eso pasó en casi toda América Latina. Y es bueno recordar esto. Y le voy a recordar otra cosa de nuestra historia. El Partido Colorado de este país lo gobernó 90 y pico de años, consecutivamente, con todos sus matices y sus dimes y diretes.
casi un siglo de gobiernos colorados ininterrumpidos, aunque tuvieron notorias diferencias entre unos y otros. No es lo mismo Charra, que era de origen colorado, que don José Valle Ordóñez, pero ambos eran colorados. Ahora bien, en 1952, nosotros éramos todavía botijas. El Partido Colorado no solo que ganó en las elecciones del gobierno nacional, ganó todas las intendencias del país, pintó de colorado todo el país. 1952. Sin embargo, pocos años más adelante, perdió todo. Apenas le quedó la intendencia de Artigas, perdió el gobierno y todas las intendencias. ¿Qué había pasado? ¿Por qué fue esto? Esto fue porque terminada la Segunda Guerra Mundial y comenzada la reconstrucción de Europa a partir del Plan Marshall, Europa se empieza a cerrar del punto de vista de su proteccionismo comercial, y el mundo se hace terriblemente difícil para poder vender, y para vender hay que vender muy barato. Y el Uruguay tuvo una crisis de precios en sus dos principales productos en aquella época, que era en primer término la lana por su importancia, y después la carne. Esto generó una crisis de distribución en el país por la falta de ingresos, y hubo de todo, hasta contralor de cambios, ensayador de todo. Pero lo pronto pasó en la República Argentina, al punto que se desató un movimiento que terminó en un golpe de Estado a Perón. En Uruguay eso trajo un cambio político que fue un terremoto. En 90 y pico de años por primera vez ganó el Partido Nacional. Pero la causa, el origen central de la crisis que vivió el Uruguay es una consecuencia de lo que estaba pasando en el mundo. Y esto es lo que quiero incrustar como pensamiento central para ayudar a ver un poco más lejos, particularmente a esta civilización de Twitter. El encadenamiento y la dependencia. Anoto estos dos casos, pero podría seguir anotando, porque tenemos que recordar la época de la tablita, que enormes repercusiones estuvo, incluso en la dictadura uruguaya. Y tendríamos que recordar el 2002, para darnos cuenta, no podemos estar ajenos, aunque quisiéramos, a lo que pasa en el mundo. Eso tiene una influencia terrible. Y diría más, hasta en el origen de nuestra historia. Porque cuando uno ve los contribuyentes a la famosa cruzada de los 33, dicho sea paso, ni eran 33, ni eran todos orientales, se va a encontrar, es decir, con los que pusieron plata para hacerlo posible, a los grandes saladeristas que tenía la República Argentina, porque estaban calientes, habían perdido el mercado de Bahía para vender charque. En aquella época lo que más se vendía era el charque, alimento que había que consumir para mantener las poblaciones esclavas cuando la explosión mundial del azúcar. Y no por derechos humanos, sino por la ley del valor, había que darle un poco de proteína a los esclavos, y no había heladeras, apenas había sal, y entonces
el Charque cumplió ese papel, pero en una corriente económica muy importante. Cuando Brasil ocupa la antigua banda oriental, ese mercado, el mercado poderoso de Bahía, queda fuera del alcance de los saladeristas argentinos y no podían tolerar. Y fue en Anchorena, Rosas, etcétera, gente que puso plata para la cruzada de los 33. Fíjense, un fenómeno de carácter económico, las repercusiones que va a tener en nuestra propia historia, y siempre fue así. Esto es lo que quiero señalar. Hay que mirar el mundo y lo que pasa en el mundo para tener una idea de cómo viene la mano para el destino del Uruguay. Y la otra cuestión que quiero señalar, porque sobre estos temas vamos a volver en estos días, es la historia de los imperios. Los imperios siempre son consecuentes en defender sus intereses. Y hay que subrayarse esto. Pueden hasta cambiar en el tiempo la ideología, el verbo, lo que dicen, pero lo que son coherentes es en la defensa de sus intereses. Así Inglaterra desarrolló la ciudad de Liverpool como el gran mercado donde se remataban los esclavos en la época de sus colonias en suelo americano, las colonias que van a dar origen a Estados Unidos. Y monitoreaba por ello un tráfico de esclavos muy importante, que hoy ese ha sido el germen de la población negra que tiene Estados Unidos. Pues bien, cuando las 7 colonias se independizan, después de la guerra, rápidamente Inglaterra se da cuenta que hay una potencia emergente y que la mano de obra de los esclavos la está ayudando a crecer. Y aquella Inglaterra esclavista se transforma en la Inglaterra que va a torpedear a los barcos esclavistas, va a cañonear, en nombre de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía Inglaterra, que en aquel tiempo era la primera potencia mundial? Lógicamente, no quedaba pegada a una ideología. Los esclavos son una categoría subhumana, como decían algunos. No. Se transforma en humanista y sale a estorbar al movimiento de esclavos, aduciendo obviamente razones muy altas, pero en el fondo defendiendo sus intereses que entraban en disputa con la antigua colonia y que emergía ya con aire de gran potencia. Podríamos seguir haciendo comentarios de este tipo. No es una lección de historia, es más que nada recoger de la historia elementos para poder penetrar en profundidad en la realidad en que nos toca vivir. Dos cosas: la conducta general de los imperios, su capacidad de cambiar su literatura, pero siempre para defender sus intereses. Dos, ¿y por qué digo esto? Porque ya lo vamos a desarrollar. El mundo ha entrado en un periodo de disputa de las dos más formidables economías que tiene el mundo. Y eso está tiñendo la hora actual de inestabilidad por todas partes. Ojalá que exista racionalidad. Nos
algo que está en el fondo de todo lo que se mueve con importancia en el mundo contemporáneo. Hay dos disputas y por ahora hay una guerra comercial llena de dimes y diretes, y no creo que explote en un formidable conflicto militar. China ha demostrado de tener una paciencia histórica. Juega el partido en el largo plazo. Sin embargo, hay mucho nerviosismo en la política de Estados Unidos. Vamos en este tiempo venidero a presenciar las consecuencias y a padecer probablemente, porque estas cosas repercuten en el tono del mercado mundial, en los precios y en el valor de lo que vendemos y de lo que compramos. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.